estrella, norte del nauta en tormentoso mar. El tema de esta hora es vida más allá de la muerte. Es una pregunta. ¿Vida más allá de la muerte? Para dar inicio a este tema, cabe recalcar que el espiritismo tuvo su origen un 24 de agosto de 1850. ¿Qué nos dice Elena White, una escritora que falleció ya hace 100 años? Ella escribe lo siguiente: vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Cada uno de esos golpes misteriosos que empezaron a surgir en aquella época, en 1850, esos golpes misteriosos dieron inicio a lo que hoy es el espiritismo moderno, o lo que antes era conocido como la brujería, la adivinación. ¿Quiénes dieron inicio? Pues las hermanas Fox. Vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijere en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más. En aquella época en la que esta escritora dijo esto, pues no había más que en una sola ciudad, en un solo condado en Estados Unidos. Pero ella escribió que esto se iba a extender más y mucho más hasta nuestros días. Hoy todo está plagado de espiritismo. Hoy se conoce en los periódicos, o las personas acuden a los periódicos a leer el horóscopo, en televisión, en la radio, los parapsicólogos, o los mal llamados parapsicólogos, los que te leen la mano, los que te leen tu futuro, tu destino en la bola de cristal, todos esos personajes o todas estas acciones allá en 1850 no era más que en esa ciudad, pero hoy lo vemos a nivel mundial. Ella sigue diciendo, vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente para que vea quién era el conductor de este tren. Y que cuando lo vio, dice que era Satanás. Satanás era el ángel que conducía este tren, y que todo el mundo, o parecía que todo el mundo, estaba trepado en ese tren. En Conflicto de los Siglos nos dice lo siguiente: la doctrina que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos haciendo un resumen, una pequeña reseña de esto. Porque Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Él tiene ese poder, esa facultad. Él hace una imitación perfecta de lo que somos nosotros, de nuestro carácter, de nuestros rasgos personales. Es una copia con una exactitud maravillosa. Y muchas personas lamentablemente se creen este engaño. Ella dice, merced
a los dos errores capitales, a la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que el primero da la base del espiritismo, el otro crea una simpatía con Roma. Y de esta manera pues, se darán la mano en un doble abismo entre el espiritismo y el poder romano. Hay una línea de separación que es casi imperceptible entre los cristianos y los no cristianos. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse a ellos. Y Satanás está resuelto a unirlos en un solo cuerpo. Y todo esto sucederá gracias al espiritismo, obviamente. Bien. Voy a entrar a explicar de manera detallada y resumida el estado de los muertos. La experiencia en el devenir de la vida, siempre existen personas que preguntan, ¿y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu cuando uno muere? Cuando uno muere, ¿se va al infierno o se va al cielo? ¿Están las almas por allí penando? ¿O están en el limbo, como enseñan otras denominaciones? El mundo cristiano, la mayoría del mundo cristiano, cree estos engaños de que los muertos, o sea, las personas cuando mueren, son enviados al cielo o son enviados al infierno, dependiendo su comportamiento en vida. Es lo que dice, pero veamos qué dice la Biblia con respecto al estado de los muertos. Para entender esto, necesitamos comprender qué es el hombre. Yo pregunto, ¿qué es el hombre? La respuesta nos da el libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Y allí nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nada más el ser humano, según Génesis 2:7, es polvo y soplo en la nariz. Hay dos términos hebreos que me gustaría compartir, que son el nefesh, o el neshama, y el ruach, que traducido quiere decir respiración, hálito, aliento de vida. Ahora bien, con esto en mente, vamos al libro de Isaías 64:8, y sería importante que quienes nos están escuchando tomen nota de estos textos para que puedan estudiarlo en sus casas y puedan confirmar lo que estamos diciendo. Isaías 64:8 nos dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Especialmente, ¿de qué Dios formó al hombre? De barro. Obviamente, con el polvo no podemos hacer un muñeco, pero sí con barro. O sea, Dios utilizó agua y polvo para formar barro y así dar forma al muñeco, al ser humano. Y tú, continúa diciendo, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El ser humano es el conjunto del polvo más el soplo ¿en dónde? Génesis 2:7, en su nariz. Ahora, vamos al libro de Job, capítulo 10, verso 9. Job, capítulo 10, verso 9. Acuérdate ahora que como a barro me diste forma. Mire lo que dice. Como a barro me diste forma y en polvo me has de tornar. Entonces, el ser humano es el resultado de polvo más aliento de vida en la nariz, igual un ser humano, un alma viviente.
dice Génesis 2:7. Entendido esto, de que la vida no es más que polvo, materia y respiración, aliento de vida que Dios da, vamos a hacer la siguiente pregunta, la pregunta que sigue. Y ahora, ¿qué es la muerte? Sencillamente, la muerte es lo contrario de la vida. Polvo, menos respiración o menos aliento de vida en la nariz, o menos el soplo de vida, igual a muerte. Dios, cuando formó al hombre, cuando lo diseñó, hizo el muñeco, tenía un muñeco gigante, con cerebro, con músculos, con todo completo, pero inerte. Cuando Dios sopla en la nariz, entonces llega el hombre a tener vida. Génesis 3:19. ¿A dónde va el ser humano cuando muere? Génesis 3:19. Mire lo que dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas. ¿A dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Correcto? ¿Qué sucede entonces cuando el ser humano muere? ¿A dónde regresa? Al polvo de la tierra. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra como era. Y aquí hay una parte que dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Quienes dieron origen a la teoría de la inmortalidad del alma, obviamente en el Edén fue Satanás, pero en la modernidad, o en la antigüedad más bien dicho, fue Platón y Aristóteles, porque ellos pensaban que el cuerpo es separado del espíritu, que teníamos un alma y que se nos salía. Bueno, esa teoría es una teoría errada que la ideó Satanás y que la continuó estos filósofos que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, ellos pensaban esto, pero la Biblia dice que nosotros nada más somos polvo y respiración. No tenemos un alma dentro de nosotros que se nos sale. La traducción de espíritu aquí es ruaj, o aliento de vida, energía vital, que obviamente Dios es el que nos da la facultad de respirar. Entiéndase este texto. Y el espíritu vuelve a Dios. O sea, lo que vuelve a Dios es la respiración. La respiración. Más adelante vamos a explicar de una manera más clara esto. Ahora, el libro de Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. No dice muchos de los que duermen en el infierno, o de los que duermen en el cielo, o de los que están en el cielo o en el infierno. No, dice de los que duermen en el polvo de la tierra. Serán despertados. La idea que Dios da de la muerte es, oiga, si usted le van a despertar, ¿en qué estado está? Está dormido. Entonces, Dios compara a la muerte como un sueño. Por eso dice, los que duermen en el polvo, lo compara como el sueño, la muerte de la tierra. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y de aquí entonces, cuando uno muere, no va a recibir la recompensa inmediatamente. Cuando muere, o sea, no está gozando en el cielo como se ha escuchado.
sino que cuando Cristo venga nos va a despertar y entonces recibiremos recién el galardón de la vida. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a resucitarnos. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entendido esto, ¿qué es la vida? La vida es barro más aliento de vida. ¿Qué es la muerte? Lo contrario de la vida. Polvo menos respiración. ¿Correcto? Ahora bien, ¿a dónde va el espíritu? ¿A qué se refiere con el espíritu? Veamos el libro de Job capítulo 27:3. 27:3 dice que todo el tiempo que mi alma dice aquí, esté en mí. Otras versiones dice que mi vida o que mi respiración esté en mí y haya hálito, haya la energía vital de Dios en mis narices. Ojo, mire lo que dice, en mis narices, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios, o sea, la energía vital, el soplo de Dios en las narices, dice en mi nariz, ¿correcto? ¿A qué se refiere entonces con espíritu? Nada más a la capacidad de respirar, a la capacidad de respirar. Eclesiastés 3:19 continúa con la idea, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. O sea, hablando en términos hebreos, todos los animales y los seres humanos tienen ruaj, o sea, capacidad para respirar. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y la misma respiración tienen todos. No es que cuando mueres te vas al infierno o te vas al cielo, insisto en eso porque es lo que está comúnmente difundido. Eso es un error grave y ya vamos a ver por qué es un error grave pensar de esa manera. Ahora bien, según el libro de Isaías 42:5 nos menciona, así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Note, el que da respiración, Jehová Dios es el que da respiración al pueblo que mora sobre ella. Dios es el que da la capacidad de respirar a todas las personas. Bien, ¿a dónde va el espíritu? O sea, la capacidad de respirar vuelve a Dios. No tenemos un espíritu que se nos sale para el cielo o para el infierno. O que está el alma penando, un espíritu que está por allí penando. No, la Biblia no enseña eso. Simplemente que cuando morimos, regresamos a la tierra. Del polvo somos y al polvo volveremos. ¿Correcto? Comprendido esto, vamos a entender ahora qué es el alma. ¿Qué es el alma? Simplemente busquemos el libro de Mateo 16:26. Vamos a comprender entonces en base a esto qué es el alma. Mateo 16:26. Dice así, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y note aquí lo que dice, ¿y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora bien, el apóstol Mateo, en el libro de Mateo, Mateo está diciendo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Ahora, quiero que vayamos a un texto paralelo, que es el libro de Lucas,
capítulo 9, verso 25. Allí vamos a leer la misma situación y note lo siguiente. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a un alma que sale o se refiere a la persona? Obviamente se está refiriendo a la persona con vida, obviamente. Para confirmar o reafirmar esto que venimos diciendo con respecto al alma, vamos al libro de Salmos, capítulo 30, verso 3. Capítulo 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro. ¿Hiciste subir de dónde? Mi alma del sepulcro. No dice que hizo subir el alma del infierno, o no dice que hizo bajar el alma del infierno. Simplemente dice subir mi alma del sepulcro. Me diste vida para que no descendiese a la fosa, según Salmos 33. Ahora bien, en base a lo que hasta aquí, a lo que hemos leído, ¿qué es el alma? El alma soy yo. Continuemos. En el libro de Ezequiel 18:4. El libro de Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ahora, ¿el alma podrá morir? ¿Será que el alma muere? Ahora, si pensamos como Aristóteles o como Platón, obviamente que no moriría. Pero cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos negando la resurrección. Cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos negando la resurrección. Y ahí la importancia de saber el correcto estado de los muertos, para no negar la resurrección. Bien, el alma muere, el alma muere, sí, el alma muere, correcto, sí, el alma muere. Mire lo que termina diciendo 18:4 en la última parte: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es lo que puede morir? Obviamente, el cuerpo, cuando le es cortado el aliento de vida o la respiración. En Isaías 53:12 nos menciona parte de la historia de Jesús. Está hablando de Jesús, 53:12 de Isaías. Allí menciona: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Está indicando que Jesús llegó a morir, derramó su alma, su cuerpo, entregó su cuerpo a morir, hasta morir, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Comprendemos qué es la muerte entonces? Decíamos que la muerte es lo contrario de la vida. Polvo menos respiración o aliento de vida. El espíritu que Dios dio, es decir, la energía vital, el soplo, el aliento de vida que Dios dio, es quitado cuando uno muere y vuelve a Dios. O sea, regresa a Dios. ¿Correcto? Ahora, miren lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 43. Hechos 2:43 nos dice lo siguiente: y toda alma tenía temor. Si nosotros leemos el contexto anterior, o sea, unos versículos más arriba, está hablando de personas que están vivas. Entonces,
podríamos traducir aquí como toda persona tenía temor. Eso nos dice en la versión, en la revisión Reina Valera de 1862, la traduce como toda alma tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, la revisión Reina Valera española, nueva versión, dice, y vino temor sobre toda persona. Mire cómo lo traduce esta versión. Y vino temor sobre toda persona. Es decir, que el alma es una persona con vida, obviamente. El alma no es algo que tenga internamente y que cuando muero se sale. No, eso no es el alma, según nos está enseñando la palabra de Dios. El alma es una persona. Porque cuando un periodista o los periodistas dicen en el estadio se han reunido unas 50,000 almas, obviamente no debe ser 50,000 espíritus, sino 50,000 personas que están vivas, porque fueron a ver un partido de fútbol. Si ponemos ese ejemplo, o podríamos poner otro ejemplo, en una iglesia se bautizaron unas 60 almas. Decimos entonces que en la iglesia se bautizaron 60 personas. No podemos bautizar espíritus, creo que no, sino más bien bautizamos personas vivas. Romanos 13:1, para continuar reafirmando lo que venimos diciendo. Toda alma, dice Romanos 13:1, toda alma sométase a las potestades superiores. ¿Cómo podrá un espíritu, algo inmaterial, someterse a las autoridades? No puede. Entonces está diciendo, o debería traducirse también, como toda persona sométase a Dios, a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, o sea, a una persona, y cubrirá multitud de pecados. Y tenemos una serie de textos con referencia a eso, pero creo que está comprendido de qué es el alma entonces. El alma soy yo, el alma eres tú. Tú eres el alma, una unidad de una persona, ¿correcto? Bien, solo mencionaré los textos en Apocalipsis 16:3. Hechos 17:22, Hechos 17:32, Génesis 35:18, y quiero detenerme aquí, porque este es uno de los textos de difícil comprensión que son usados para malinterpretar y querer afirmar la inmortalidad del alma. Mira lo que dice, y aconteció, está hablando de cuando nace Benjamín, de Raquel, que al salírsele el alma, ¿qué quiere decir con esto? Entre paréntesis dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Si nosotros leemos este texto con el pensamiento de que hay un alma que tenemos por dentro, obviamente vamos a pensar que algo se le salió por su boca o por su nariz. No, simplemente, si pensamos bíblicamente, simplemente tendríamos que decir o leer de la siguiente manera. Y aconteció que al salírsele la vida, o el aliento de vida, o la respiración, pues murió. ¿Correcto? Esa debería ser la interpretación, o es la interpretación correcta. Hay otras versiones que así lo traducen. Pues acontece que se le quitó la vida o se le quitó la respiración. Veamos Primera de Reyes 17:21.
y se tendió sobre el niño 3 veces. Está hablando cuando Eliseo revivió a un niño. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Otra traducción dice que su respiración regrese a él, o su facultad de respirar. El versículo 22 dice: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Es decir, volvió nuevamente a la vida, pues, y revivió. Bien. Cuando Pablo estaba predicando y se alargó, alguien se durmió, se cayó, y resulta que Pablo dice lo siguiente en Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo y se derribó sobre él y abrazándole dijo: no se asusten, que su vida está en él. ¿Correcto? Su vida está en él. Bien, hasta aquí hemos comprendido qué es el hombre, qué es la vida, qué es la muerte, qué pasa con el alma. El alma soy yo, decíamos. El espíritu, o sea, la capacidad de respirar, es la que vuelve a Dios. Más adelante vamos a ver que hay algo más que regresa a Dios. Hay algo más que regresa a Dios, que está constantemente regresando a Dios. Ahora, ¿cuándo va a ser roto el poder de la muerte? ¿Cuándo va a ser roto el poder de la muerte? Vamos al libro de Salmos 13:3. ¿Cómo está nuestro estado cuando morimos? ¿O cómo es comparado la muerte? Vamos a reafirmar la idea que habíamos dicho al inicio, que es comparado con el sueño. Vamos a confirmarlo ahora en el libro de Salmos 13:3. Dice así: mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. ¿Qué idea está dando? De que la muerte es como el sueño, ¿correcto? Job 14:10 al 15 menciona: pero el hombre muere y es cortado. Perece el hombre, ¿y dónde está él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. ¿No despertarán ni se levantarán de su sueño? Note lo que dice: no despertarán ni se levantarán de su sueño. La muerte es comparada con el sueño. La muerte no es comparada, no, o sea, cuando tú mueres no te vas a ningún lado. Simplemente tu cuerpo queda en la tierra, vuelves al polvo de donde fuiste tomado. Esa es la idea que Dios da de la muerte, como el sueño. Primera de Tesalonicenses 14:4 sigue confirmando esta idea. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y arrodillándose, Hechos 7:60, y arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, literalmente murió. Obviamente otras traducciones lo transliteran como murió. Pero esta versión dice durmió. ¿Qué pasa cuando tú duermes? ¿Estás en un estado consciente cuando estás durmiendo? Al parecer no. Porque cuando duermes no te acuerdas lo que pasa en tu alrededor. No sabes lo que pasa a tu alrededor cuando duermes. Así es comparada la muerte. En el libro de Salmos 23:4 nos continúa con esta idea. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, ¿cómo es comparada la muerte? Siempre en todos los textos que hemos venido leyendo con referencia a
¿A cómo es comparada la muerte? Simplemente como un sueño. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muy bien. Hasta aquí hemos comprendido que el cuerpo fue formado de barro y tenemos vida gracias a la respiración, ¿correcto? Gracias al oxígeno que es absorbido por la sangre y llevado a los pulmones, nosotros gracias a ello tenemos vida. Cuando es cortado el aliento de vida, entonces morimos. ¿Tenemos un alma? No, no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. ¿Tenemos un espíritu que sale por allí a divagar o que se va al cielo, que se va al infierno? No, la Biblia no enseña eso, ya lo hemos visto. Simplemente el espíritu es traducido como la capacidad de respirar que Dios nos da. Ahora bien, hay algo más que regresa al cielo, y es que cuando recibía estudios bíblicos o escuchaba siempre que se daban los estudios bíblicos al hablar del estado de los muertos, siempre había comprendido con un cierto límite. Es decir, que cuando los muertos nada saben, según dice Eclesiastés, no, los muertos nada saben, y que regresas al polvo y listo. Pero no es eso el todo. Hay algo más. ¿Qué es lo que hace que una persona sea única? ¿Qué es lo que hace que la persona sea única? Y yo me hacía la siguiente pregunta. Bueno, cuando yo resucite, es decir, cuando yo me muera, si es que eso pasa, cuando Dios lo permita, ¿qué sucede cuando yo me muera? ¿Será que Dios, cuando yo resucite, será que Dios va a buscar mis partículas por allí y me la va a reconstruir nuevamente la misma persona? Pues yo pensaba esto, que Dios va a empezar a buscar mis partículas y en realidad esto no sucede así. Miren lo que dice en el libro de Daniel 7:9 al 10, 7:9 al 10. Mire, lo que hace a una persona única es nuestra personalidad. Ahora, ¿cómo se va formando la personalidad en el individuo? Nosotros tenemos 5 sentidos: ojos, nariz, boca, tacto, oídos. A través de los 5 sentidos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Vamos metiendo información en el cerebro a través de los sentidos. Lo que miramos, lo que gustamos, lo que oímos, lo que palpamos. A través de ello, nosotros vamos metiendo información. ¿Desde cuándo? En Conducción del Niño dice que desde el vientre de la madre ya vamos sintiendo las percepciones y vamos ya formando el carácter desde allí. Pero cuando nacemos, nuestro cerebro sigue en blanco, por decirlo así, con la poca información que ya tenemos previamente desde el vientre de nuestras madres. Pero cuando ya nacemos, vemos ya el mundo exterior. Oímos, vemos, palpamos, olemos. Cada cosa que nosotros, o cada acción que nosotros vamos haciendo, va formando, o la información que tenemos, va formando nuestra personalidad y nos hace únicos, irrepetibles. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es gracias a los sentidos. Entonces, cuando nosotros resucitemos, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? En el cielo existe libros. Y vamos a comprender esto.
Vamos a ver qué dice. Libro de Daniel 7, 9 al 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En el cielo hay libros. Ahora, ¿qué está escrito en los libros en los libros del cielo? ¿Qué es lo que está escrito? Porque el libro de 2 de Corintios 5, 1 al 10 nos va a dar esta idea de qué es lo que nosotros tenemos escrito en los libros. Es decir, qué es lo que Dios tiene escrito en los libros, no nosotros. Qué es lo que Dios tiene escrito en los libros. Mira lo que dice. Porque no sabemos, 2 de Corintios 5, 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Por tanto, vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Será que Dios nos va a mandar un carro de fuego y nos va a llevar para que comparezcamos ante el tribunal? Recordemos que estamos en un juicio investigador. La idea del juicio investigador está en la Biblia, obviamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar allí? Recuerda el texto anterior, le dije que Dios tiene libros. ¿Qué cree? ¿Qué piensa entonces en base a esto que Dios tiene en el cielo registrado? Obviamente, tiene nuestra personalidad. Tiene otro yo en el cielo, idéntico, una copia exacta de mi persona y de la persona de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo es eso? Vamos a confirmarlo esto. En el libro de Mateo 12:35, 12:35 de Mateo dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón, y tradúzcase esto como del pensamiento, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, Eclesiastés 12, 13 y 14 confirma lo siguiente. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. ¿Qué tiene Dios registrado en el cielo? Nuestras acciones. Y de ahí la importancia, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia, de cuidar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Si nosotros tuviéramos presente que nuestra vida está siendo registrada constantemente por el ángel y llevada al cielo esos registros, entonces hay un himno de despedida del sábado, dice, que menciona, ¿no?, que ¿qué informe llevará al celeste tribunal?
Tendríamos que pensarlo y pensarlo muchas veces, la forma como hablamos, cómo nos expresamos. Todo va a ser traído a juicio, vamos a ser juzgados. Personalmente, no, sino nuestro registro de la vida. O sea, es decir, Dios llama a Javier, Javier, y le traen el registro de la vida de Javier. Y Javier no necesita estar presente físicamente en el cielo para que le juzguen, sino el registro de su vida. Podríamos decir que el cielo, esto es solamente un ejemplo, el cielo es como la central de almacenamiento de Google, o como una central del EQ 911, donde todo, absolutamente todo en la ciudad está siendo registrada constantemente, todos los movimientos de los ciudadanos, de los vehículos, en el EQ 911, en el internet, en Google, todo está siendo registrado, todo movimiento, todos los videos, los comentarios, los mensajes que se envía, todo está registrado allá en la planta central, en Google o en Facebook. En el cielo, todo, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros gustos, nuestras emociones, nuestras pasiones, todo está registrado en el cielo de la misma manera. Obviamente al apóstol Juan se le hablaba de libros, que escriba en un libro. ¿Por qué? Porque en aquella época era escrito por libros. Hoy diría, si se estuviera escribiendo la Biblia hoy en día, diría pues escríbelo en tu computador y almacénalo pues en un centro de almacenamiento masivo. Podría decirse así, ¿no? Es un ejemplo que estamos tomando. Entonces, nuestra personalidad es lo que está siendo registrado constantemente. Bien, en el libro de Daniel 12:1 menciona: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ojo aquí, en el libro. Un momento. ¿Qué está escrito en el libro? ¿Y de qué libro se está hablando? Vamos a verlo. Apocalipsis 20:12 nos va a dar la idea de qué es lo que está escrito en los unos y qué es lo que está escrito en el otro. Apocalipsis capítulo 20:12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Donde está registrado mis acciones, mi vida personal, tu vida personal. Y luego dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando tú y yo nacimos, nuestro nombre está registrado en el libro de la vida. Nada con la idea, no, nada que ver con la idea de que cuando te bautizas, entonces tu nombre está registrado en el libro de la vida. No, eso no es así. Cuando tú naces, cuando llegas a la vida, tu nombre es registrado en el libro de la vida y permanece allí hasta cuando tu nombre sea llamado a juicio, a ser juzgado, y entonces Dios va a borrar o va a mantener ese nombre. Por eso es que nosotros tenemos que constantemente pedir perdón por nuestros pecados diariamente, al levantarnos, al acostarnos, y pues estar constantemente orando para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Correcto? Ahora bien, luego dice, el otro libro que fue abierto, obviamente decíamos, es el libro de la vida, el cual es el libro de la vida. Mira, note aquí dice, el texto mismo dice, fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, note aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el cielo registrado en los libros? Nuestra personalidad. Nuestra personalidad.
nuestro carácter. Ahora bien, Filipenses 4:3 nos menciona: y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los otros de mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No te queda la idea de que ya los nombres están escritos en el libro de la vida. No dice que Dios no está con el juego de yo pequé, me voy de la iglesia y traigan el borrador y vamos. Bueno, me arrepiento, regreso y otra vez. No, Dios no está con ese juego. Apocalipsis 3:5 nos da la siguiente, la misma idea. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Noten que el que va a mantener las vestiduras blancas no va a borrar el nombre del libro de la vida. Pero si somos encontrados faltos, obviamente sí nos va a borrar del libro de la vida, pero cuando ya hayamos sido juzgados. Yo no sé en qué momento mi nombre haya sido juzgado. Bien, hasta aquí tenemos entendido entonces que nos hace únicos a nosotros nuestra personalidad, que Dios tiene registrado en el cielo nuestra personalidad. Y eso es lo que nos va a devolver cuando Cristo venga y nosotros resucitemos. Nos va a devolver no la materia, no nuestro cuerpo que teníamos o que tenemos ahora, sino nos va a devolver nuestra personalidad, nuestro carácter. Y por eso es que nos van a reconocer. Ahora veamos el libro de Lucas 8:54 y 55, para ir concluyendo ya nuestro tema. Mas él echó fuera a todos y tomándola de la mano, está hablando aquí de la hija de Jairo, y tomándola de la mano le habló diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, es decir, su vida regresó a ella. Su vida regresó a ella, y se levantó enseguida y mandó que le diesen de comer. Ahora bien, Elena White da la siguiente idea con respecto a la resurrección y qué es lo que se nos va a hacer devuelto. Mire, impresionante estos textos. Si quieres ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. ¿Por qué la importancia del estudio de este tema? Dice que si queremos ser santos en el cielo, tenemos que aprender a ser santos aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán. Ojo, qué sorprendente. No cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Por eso la importancia de que cambiemos nuestro carácter aquí y ahora. De que ya no tengamos esos pensamientos negativos. De que nuestra actitud sea transformado. Por eso dice que los rasgos de carácter no van a cambiar en virtud de la muerte o de la resurrección. Y ya dice: saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. Ahora, hay un texto que dice que cuando Él venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, cuando Cristo viene, sí vamos a ser transformados, pero nuestro cuerpo va a ser renovado, se nos va a ser devuelto una nueva materia, pero nos va a devolver nuestra misma personalidad. Si fuimos malos y morimos malos, Dios nos va a devolver eso. Pero si morimos en Cristo, somos buenos o hemos sido buenos hasta el final, hasta morir, Dios nos va a devolver y vamos a tener ese mismo carácter. No vamos a ser transformados de la noche a la mañana cuando Cristo venga a nuestro carácter. No. Si no cambiamos aquí en vida, no lo vamos a hacer después de la resurrección. Luego dice:
Sigue diciendo, nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. ¿Cómo? Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien, ojo aquí, si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia. Recuerden lo que le dije hace rato. No vamos a resucitar con las mismas partículas de materia. Dios no tiene que hacer eso, así es que no se preocupe si de pronto le eligen que le cremen, o sea, que le quemen su cuerpo. Pues no importa, Dios va a hacer un nuevo cuerpo, un nuevo muñeco, pero le va a devolver sus propios rasgos de carácter. Por eso es que familiares reconocerán a familiares, amigos reconocerán a amigos. Por eso es que cuando yo me muera o cuando yo resucite, y si de pronto alguien de mis familiares se muere, pues voy a reconocer a mi abuelito, por ejemplo, que ya falleció. Cuando él resucite, Dios le devuelve su carácter y yo lo voy a reconocer. ¿Por qué? Por su personalidad. Ahora, él falleció enfermo, dice que Dios le va a devolver un cuerpo sano. Luego dice aquí, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre, el espíritu, el carácter del hombre. Retorna a Dios donde se lo preserva. Recuerde lo que le dije, hay algo más que regresa a Dios, es el carácter, es la personalidad. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá a la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir, llevando sus mismos rasgos individuales. De tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios tiene el poder de recrearte nuevamente y devolverte tu carácter. No importa si moriste en una guerra y te hiciste pedazos y desaparecieron todas tus partículas de tu cuerpo. No importa. Dios te va a devolver, es tu carácter, y por eso es que te van a reconocer. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Luego dice, Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Así como Cristo resucitó y los discípulos le reconocieron, asimismo vamos a resucitar y nos vamos a reconocer. Obviamente si morimos, pues si no morimos, vamos a reconocer a quienes de nuestros familiares, de nuestros amigos, murieron. Así como Jesús resucitó a los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Pueden haber estado deformados, enfermos, desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, esto es lo que va a ser transformado de la noche a la mañana, o de un abrir y cerrar de ojos. En el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. ¿Por qué es importante entonces estudiar este tema del estado de los muertos? Porque Satanás quiere engañarnos, Satanás quiere hacernos creer que los muertos no están muertos, que vienen y nos visitan. Pero hemos visto, al comprender el verdadero estado de los muertos, el verdadero estado del ser humano, en cuanto a la muerte, no es que tengamos un alma y que salga por allí. Nosotros somos un alma. No es que tenemos un espíritu, sino que es la capacidad de respirar que Dios nos da, la facultad de respirar que Dios nos da. Y que además, lo que es conservado y regresa constantemente al cielo, y definitivamente no regresará cuando ya moramos, es nuestra personalidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos fortalezca para no ser engañados por el enemigo de nuestras almas. Amén. La muerte atroz vendrá más cuando no lo sé, solo esto sé.